Y esperando a Diego para empezar con el vivo. Vamos a escribir el link de afiliación otra vez. Hola Fede Genio otra vez, bancándonos. Ya vamos a hacer el vivo. Hay que armar bien la temática y demás y lo vamos a estar haciendo, sin dudas. Ahí está fijado el comentario. Hola Dan, siempre bancándome. Mi tía, todas mis tías, Flor también, Juli, mi mamá también, así que, bueno, mis abuelos. Gracias. Ahora sí lo vamos a esperar a Diego para empezar oficialmente con este vivo. Vamos a mandárselo para que vea que lo empezamos de nuevo. Partido Libertario Chile. No sé si lo mandó. Cuando hagamos el vivo, Federico, te voy a preguntar sobre tu vivo con el Club de la Libertad, que estuvo muy interesante. Ahí está, Diego. Ahora sí, Diego, ¿cómo estás? Hola Juan, ¿se viene y tú? Bien, bien, bien. Más o menos, viste, Oye, digamos, para no perder tiempo empecé de nuevo porque es un tiempo valioso para la conversación, ¿no? Pero no hay problema. Sí, no te preocupes, yo me demoré un poco. Oye Juan, antes de que partamos, ayúdame, yo no entiendo mucho. ¿Está saliendo en este momento para los seguidores nuestros y para los tuyos al Para mismo tiempo? todos, ¿Cómo es? exactamente. Sí, sí. Ah, ya, Digamos, perfecto. cuando surge la colaboración, llega a los dos públicos, exactamente. Ya, maravilloso. Tenemos nosotros como 9.000 seguidores en el Instagram, así que espero Bueno, que nosotros tenemos sigan 700, varios. ustedes son el partido a nivel nacional, nosotros a nivel local, así que imagínate que Yo sé, bastante yo bien. sé. Sí, no te preocupes, ojalá lleguen muchos. Bueno, te agradezco, te agradezco. Le estaba contando a la gente que vamos a estar hablando sobre los resultados del plebiscito, ¿no? Que se realizó el domingo pasado en Chile, en el que justamente ganó la opción del apruebo, que es la aprobación justamente de reescribir la Constitución, de empezarla desde cero, dinamitar la Constitución actual y empezar desde cero con esta falsa, digamos, este falso relato de que lo iba a escribir el pueblo, ¿no? De que el pueblo iba a escribir esta nueva constitución, cuando en realidad la van a escribir los políticos y es darle mucho más poder a los políticos, ¿no? Digo, Sí, fue uno de los argumentos que se esgrimió desde los sectores del rechazo desde un principio, que la ley que modificaba el capítulo 15 de la Constitución, que es el que permite la modificación, justamente los mecanismos por los cuales se puede modificar las constituciones, eh, instauró el plebiscito que se iba a realizar primero el 26 de abril y luego por tema de la pandemia se pospuso hasta el 25 de octubre y también incluía el mecanismo de elección de la eventual convención constituyente. De hecho, en el plebiscito habían dos opciones, que era una convención completamente electa o una que era mitad parlamentaria en ejercicio y mitad electa. Y en la ley, o sea, estaban tan seguros que ni siquiera se determinó el mecanismo para elegir la convención mixta, que era esta mezcla. Bueno, el tema es que la publicidad, el relato era que iba a ser escrita por independientes, por el pueblo, no políticos, sin operadores políticos, etcétera. Pero resulta que los requisitos para ser candidato independiente estaban desde un principio de la ley, o sea, estamos hablando del 15 de noviembre del año pasado, que se instauró este tema, y decía que los independientes tenían que, por ejemplo, después de obtener todo, un cero. después de todas estas manifestaciones violentas, de todos estos destrozos en el mes de octubre, ¿no? Si no me equivoco. Claro, claro, claro. Como partió en octubre la revuelta, como le llaman los de la izquierda, o sea, aquí no estoy haciendo ninguna campaña del terror, es una revuelta.
más bien de corte anarquista. A eso se le llama revuelta, porque no buscan el poder por el poder y la izquierda institucionalizada trata de llevarlo a su propio rancho, digamos, y apropiarse de este movimiento que viene de las bases, completamente apolítico y de corte anarquista, como decía. Bueno, te comentaba que el mecanismo para la elección iba a ser el mismo de los parlamentarios. Acá tenemos un sistema proporcional, parece el método D'Hondt, donde se salen electas por fuerzas políticas, no necesariamente las mayorías. Por ejemplo, tenemos parlamentarios que están con un por ciento de elección en el Congreso. Se dan casos así. No sé cómo en Argentina, pero creo que es similar. Bueno, Eso empezó a pasar para hace los, poco en Chile, si no me equivoco. Antes necesitaban tener un porcentaje mayor, ¿no? antes el sistema era binominal y luego lo modificaron en el 2015 por este sistema proporcional. Con la idea era que ingresaran muchas más fuerzas que representaban de mejor manera a la sociedad. Pero bueno, eso fue lo que dio, parlamentarios con Pero a ver, 0,6% de Diego, votos, digamos, ¿cambió la distribución o también se aumentó la cantidad de parlamentarios? también se aumentó, habían 120 y aumentaron a 155. Y la convención constituyente son 155 más, que va a funcionar el paralelo al Congreso, y hoy en la mañana, el Congreso aprobó una modificación donde agregan 23 cargos, eh, ¿cómo se llama? Reservados, 23 escaños reservados para pueblos indígenas sobre los 155, así que ya Ya tenemos empezaron a darle full al gasto público. Es decir, todavía no se escribió la claro, Constitución, pero ya largaron en ese camino. exacto, 23 nuevos sobre los 155, más los 155 parlamentarios que hay en la Cámara Baja, más los 50 senadores. Va aumentando. Y son 23 escaños reservados, y ojo, para los pueblos indígenas. Pero de los 23, 13 son para mapuches y 10 para el resto de las etnias. Ah, es decir, que, digamos, la igualdad ante la ley, Se es la decir, pasan. se está discriminando con este verso de la discriminación positiva, que acá en Argentina también está muy vigente, ¿no? Claro, y también hay paridad de género. O sea, tienen que haber 50 y 50, independiente si no salen electas mujeres, tiene que correr la lista para que haya mitad y mitad. Así que tampoco hay la igualdad ante la ley ahí. Bueno, y volviendo al tema de lo independiente, desde un principio estaba escrito que tenían que juntar 0,4% de firmas ante notario o ante escribano, como dicen ustedes, Ujú. de la última elección de parlamentario en el distrito. O sea, por poner un número, un independiente tendría que conseguir 1.500 a 2.000 firmas para poder ser candidato. Y por supuesto que los partidos políticos no tienen ese requisito. O sea, básicamente les pusieron una trampa, pero ni siquiera se la escondieron, estaba ahí en la ley. Desde el rechazo siempre les decíamos, miren, estos son los requisitos, esta es una estafa, no va a entrar ningún independiente a la convención, van a ser los políticos de siempre, los operadores de siempre. Y el día lunes ya salieron al tiro las candidaturas. Una ex ministra de Educación, un ex ministro de Hacienda, un señor que hacía tiempo no aparecía y así. Distintos operadores políticos. Y ningún independiente. Ahora aparecieron todos, digamos. Ahora aparecieron todos, sí. Sí, como moscas. Claro, como moscas. Bueno, Sí. perdón la palabra, un poco escatológico, pero con la mierda que es la nueva constitución, se acumularon todas las moscas. Aparecieron Eh, todos. bueno, te quería preguntar, Diego, eh, ¿cuál crees que va a ser la importancia del Partido Libertario de Chile, digamos ahora, o bueno, de los liberales, libertarios en general que tiene Chile, o todo lo que tiene que ver con desde el centro a la derecha, la verdadera derecha, en Chile, en este proceso, ¿no? Constituyente. Bueno, tanto nosotros como todos los que estuvimos en el rechazo, en el 22%, tenemos una labor fundamental, que es primero tener buenos candidatos a la convención y resultar electos para que la constitución que salga sea lo menos malo posible. Es decir, para defender ciertos principios que nosotros que creemos que tiene el actual, que protege la propiedad privada, protege la vida, protege la libertad de enseñanza, libertad de culto, etcétera. El país es una república,
Lo demás se puede ver, pero lo fundamental tiene que haber un sector importante ahí para frenar eso, porque además la convención tiene quórums calificados. Para la reforma que se haga, cuando empieza a sesionar, tiene que tener un dos tercios de votación para que sea aprobada. Y eso quiere decir que con un tercio se podría eventualmente echar abajo una eventual reforma, por ejemplo, que vulnere la propiedad privada. Que hay varios sectores que lo han dicho, algunos explícitamente, que quieren modificar el derecho a propiedad privada. Otros no tanto, pero ustedes saben que la política es media mentirosa. Sí, además, el no tanto Eso termina siendo sí, porque, o sea, muy o estás importante. firme en contra de la propiedad privada o estás en contra. Digamos, Claro, estás no firme hay términos en contra de medios. la propiedad privada o estás en contra, digamos, no hay muchas opciones. Perfecto, no hay términos medios. Entonces es importante que el sector, digamos, liberal, libertario, obtenga ese tercio para poder frenar cualquier aberración que se le ocurra. Entonces es importante. Y esto tenemos que enfrentarlo unidos. Acá, igual que en Argentina, en todos lados, está la típica pelea que tú eres más liberal, que yo no sé qué, que yo me leía no sé cuánto. Eso da exactamente lo mismo ahora, porque el adversario que tenemos es una ola gigantesca. Y es el mensaje que nosotros transmitimos, ya de que perdimos. Sí, bueno, es una derrota muy dolorosa. A mí me puso bastante mal porque, digamos, la evidencia era muy clara, ¿no? Es decir, ni siquiera necesitabas persuadir demasiado a la gente. Pienso que con las acciones que han hecho desde, como vos decís, desde octubre del año pasado hasta ahora, a lo largo de este año, han sido realmente aberrantes. Es decir, la quema de iglesias de la otra vez. Yo digo, con esto la prueba tiene que perder. Pero no ganó y por una diferencia muy amplia. Claro, eso te muestra que la izquierda en Chile tiene la hegemonía total. 80% cualquiera se lo quisiera. Pero hay que decir también que la mayoría de la gente que votó a prueba no se sienten representados por nada, lo cual eso también es una falsedad, porque ya tú dices, no soy ni derecha ni izquierda, yo vengo del pueblo, soy ciudadano, qué sé yo, pero igual asumen las categorías de la izquierda, porque si tú les preguntas a ellos, dicen, no, yo creo que la educación se soluciona que el Estado se haga cargo, porque es un derecho, lo mismo en salud, en pensiones, etcétera. Pero ellos no se dicen de izquierda. Y eso es signo de la hegemonía que tiene la izquierda. Eso tienen que asumirlo los de la prueba. Pero también hay gente que votó a prueba que viene del mundo liberal. Aquí el sector de la derecha Bueno, el mismo usualmente Piñera, ¿no? obtiene, El mismo sí, presidente. varios de sus ministros, varios parlamentarios. Hubo partidos que hicieron campaña por los dos, es una cosa inédita. Pero claro, en el fondo lo que quiero decir, no es el 80% del electorado chileno de izquierda, ni tampoco la derecha es un 22%. Esto estuvo repartido, había una cosa, sentimiento generalizado, que había que avanzar hacia una nueva etapa, pero ¿hacia qué? Es una hoja en blanco. Entonces, solamente hay que cambiarla, ¿no? Ganó ese relato. Y algunos liberales ilusos cayeron en el embrujo, como Además que les ha digo tenido yo, muchísimas, porque vos hablabas, Diego, de cambiarla, pero ha tenido muchísimas modificaciones en los últimos años la Constitución chilena. Es decir así que, es, sí, es una así es. locura empezar desde cero, me parece. Un poco de la historia de esta constitución. Bueno, ustedes saben que el régimen democrático en Chile terminó el 73 con el golpe de Estado de Pinochet y empezó a trabajar una comisión de expertos constitucionalistas que tenían un currículum pero muy elevado en estos temas. Y trabajaron durante 5 años. 5 años. El proceso actual tiene 2 años de duración y por gente que no son expertos. 5 años y bueno, salió la constitución, hicieron un referendo, un plebiscito en el año 80, pero sin libros electorales, sin registros electorales, en el fondo una elección viciada. Por lo tanto, el origen ilegítimo es real, eso hay que asumirlo. Pero no quiere decir que salió de ahí, porque de ahí en adelante el progreso de Chile fue, digamos, exponencial y bueno, eso ya es historia conocida. Luego, en el 89, se hicieron reformas con partidos políticos incluidos, ya estaban nuevamente legalizados los partidos de derecha y de izquierda,
y entre todos llegaron a un consenso y la reformaron y fue aprobada en un plebiscito que casualmente a la prensa y a los de izquierda se le olvida que hubo un plebiscito el 89 que ratificó la Constitución y que de hecho fue empujado por el que después fue presidente, el presidente Elwin, porque él decía, yo no puedo asumir el poder con una Constitución ilegítima. Y ellos empujaron para hacer esta reforma y fue validada cerca también de un 80% del 89. Y así inició la transición a la democracia. Luego hubo reforma en el gobierno de Frederick Tagler y en el gobierno de Lagos. E incluso fue tanta la reforma que tiene la firma de él. La reforma del 2005 tiene la firma de Ricardo Lagos. Ya no tiene la firma de Pinochet, que ese es el relato también, ¿no? Ya no está la firma de Pinochet. No, ya no está, ya no está. Entonces, en definitiva, la Constitución de hoy, 2020, versus la del 1980, es distinta en aproximadamente un 70% según reportes que he visto de expertos constitucionalistas chilenos. Y además, y todas esas reformas fueron hechas en democracia por parlamentarios y gobiernos electos democráticamente, y sobre la cual todos los presidentes desde Pinochet en adelante juraron. Es decir, una constitución que fue legitimándose en el tiempo a pesar del origen ilegítimo que no es suficiente para echarla por tierra, digamos. Sí, Como les justamente, digo, fue... sí. digamos, digo, cuando uno piensa, por ejemplo, en esto de empezar desde cero y darle todo el poder a los políticos, es realmente una locura, pero bueno, confiaron en esto de que lo va a escribir el pueblo, como yo te decía. La otra vez hablé con una abogada chilena, que después lamentablemente tuvimos que eliminar el live porque recibió amenazas por parte de gente de la prueba. Y ella no estaba acostumbrada a la exposición, vos obviamente sí sos presidente del Partido Libertario de Chile, pero ella que era el primer live que hacía en su vida, la primera vez que se exponía, bueno, recibió algunas amenazas y pidió que por favor bajemos el video, que es totalmente entendible. Yo le planteaba a ella, digamos, esto de modificarla, en lugar de modificarla, empezar desde cero, es como dijo un señor de Chile, que yo lo vi en un video, es como que no te guste el color de la pared de tu habitación, entonces tires toda tu... Uy, se trabó yo, pero yo veo trabada la imagen de Diego. Sí, sí. Puede ser que sea mi Yo te vi wifi. trabado, yo te vi también congelado. Pero sea lo Ahora que sí, vas, en el fondo, ahora volviste. sí, sí. Alcancé a entender Puede al ser que sea punto mi que ibas. wifi, porque estamos teniendo bastantes problemas acá en Argentina, con el tema del wifi. En todo el país, es generalizado. Ahora yo te veo bien. Perfecto. No sé si me escuchaste, Diego. No todo, pero entendí el punto al que ibas. Que en el fondo, si hay algo si hay algo que no te gusta de tu casa, no la vas a echar abajo para arreglar Es lo una que teja, por dijo un hombre ejemplo. de Chile en un video, yo lo vi, no sé si lo viste. Sí, bueno, he visto tantos videos, pero ese es un argumento que da vuelta. Y en el fondo tiene sentido. Uso una metáfora para explicar justamente eso, porque las constituciones que ha tenido Chile, que han sido 10, ninguna ha partido de cero. Es decir, cada constitución, cada generación, cada proceso político va captando la experiencia recogida en el tiempo. Es decir, podemos encontrar elementos actuales vigentes de la Constitución que fueron escritas al principio de la República, por ejemplo. Y esa Constitución al principio de la República, 200 y tantos años atrás, por supuesto tomaba la experiencia del Chile colonial, el Chile colonial de los pueblos indígenas, es decir, es un continuo. Y cambiarla por una hoja en blanco, básicamente tú estás diciendo que la historia de todos los aprendizajes republicanos, toda la historia republicana se va a cero. Todas las instituciones se basan en valores de la sociedad intrínsecos. Y al hacer esto, tú estás echando por tierra todo. Y lo otro, del punto de vista electoral, a la gente le prometieron una hoja en blanco que básicamente tú puedes escribir lo que se te ocurra, y eso, el manejo de la expectativa que van a tener los de la izquierda después va a ser un quilombo, como dicen ustedes, porque van a darse cuenta las personas, primero, que no van a entrar los independientes, segundo, que no van a poder hacer todo lo que ellos pidan, y aunque lo escribieran, no se va a poder desarrollar, porque es una quimera pensar que una constitución va a arreglar todos los problemas de un país. Si la ley que rige, por ejemplo, el sistema de salud, no está en la constitución simplemente sienta un principio,
O sea, ellos básicamente lo que hicieron con esto es derribar todo. Con la Constitución nueva van a poder echar abajo todo lo que se ha construido en Chile, que con el progreso que ya todos conocen, y básicamente destruir el sistema neoliberal. Ellos están, neoliberal entre comillas, entre comillas. uso los términos de ellos, están tan entusiasmados, se sienten a punto de vencer el sistema. O sea, están pero extasiados, te puedes imaginar. Sí, bueno, es realmente increíble cómo el relato muchas veces, y está demostrado sobre todo en Latinoamérica, puede mucho más que los datos, ¿no? Que la realidad, que la realidad empírica. Es decir, la evidencia empírica está del lado de justamente del liberalismo, pero yo siempre digo una frase que es que la izquierda tiene el monopolio de la sensibilidad. Es decir, ellos son sensibles, ellos son los buenos, ellos son los que justamente se preocupan de los pobres, cuando es todo lo contrario. Es justamente el liberalismo, el capitalismo, el que a lo largo de la historia ha sacado más gente de la pobreza. Del 95% de gente en la pobreza ahora se invirtió, ahora el 95% de gente no está en la pobreza y solamente está el 5%. Uh-huh. Es verdad, el relato evidentemente, efectivamente mata el dato, aunque mi ley diga lo contrario, pero la práctica así lo evidencia. Y es una lección que tenemos que tenerlo del bando liberal, libertario, porque ir a una población, a una villa, como dicen ustedes, con números, la verdad es que eso no calienta a nadie. Si nosotros ya tenemos los datos que nos avalan, tenemos que ponerle un relato para que siempre uno va y dice, miren, en el caso de Chile, oye, pero ¿cómo? Voy a hablar como hablan los de clase alta acá, para reírme un poco de la derecha clásica. Oye, pero ¿cómo tú dices que la desigualdad ha aumentado en Chile si tenemos el estudio de Claudio Sapelli donde muestra que el índice de Gini efectivamente ha disminuido constantemente del año 1978 en adelante? Y viene uno de izquierda y le dice, mire señora, usted le podrán decir lo que quieran, pero ¿cómo está usted? Usted trabaja y está ganando esta miseria, y ahí ¿de quién es la culpa? Del sistema de capitalización individual de las pensiones. ¿Y quién lo hizo eso? El presidente, el ministro Pinochet. Ah, No sé cómo me ves, una falacia, vos pero ahí. eso Yo otra vez te veo congelado, impacta mucho más. como... Sí, no, te veo bien. ¿Aló? Hola. ¿Cómo me estás viendo vos a mí, Diego? Bien, te veo súper. Está medio complicado el tema de la comunicación, como medio distorsionada la voz en algunas partes, pero bueno, Bueno, pero no eso hay es parte problema. de transmisiones en vivo, esto estamos en vivo, pasa. Sí, es que se juntan los dos Wi-Fi y cualquiera de los dos que falla hace que anden mal los dos. Ese es el tema. Pero bueno, Ok. igual se entiende, dice la ¿Ahora gente sí? acá. Así que perfecto. Sí, soy Frozen. Ah, se te ve congelado a vos, Diego, dice Valeria. Sí, así A veo. los dos. A los dos, dice. Bueno, vamos a tratar de continuar igual con la comunicación. Sí, ahora estamos bien. Me hablabas un poco de las pensiones, ¿no? Del sistema de capitalización individual por un lado y por el otro lado el sistema de reparto, que es el sistema que tanto ha fracasado acá en Argentina y en todo el mundo. Exacto. Todo el mundo. Claro, pero no lo dicen así, le dicen un sistema solidario. Y esta solidaridad es obligada, porque es en base de impuestos que van a ir a un fondo solidario. Yo no sé qué concepto de solidaridad tienen. ¿Por qué le llaman reparto? Porque la palabra está digamos, demonizada. ¿Ahora sí? Estás congelado otra vez, a ver. No sé la gente si te escucha. A ver, pongan por favor si se está escuchando bien. Yo veo Sí, sí, yo te veo bien, bien. pero o sea, te veo, pero por momentos quedas congelado y por momentos se te escucha medio mal. Pero, Ok. pero bueno.
No sé la Bueno, gente, si... Lo importante es que la gente te escuche y te vea bien, no sé qué dirá la gente ahora. bueno, pero claro, aquí están ofreciendo no más AFP, no más sistema de 9:10. reparto. Bueno, te escuchan, o sea, soy yo el que te escucha mal. Bueno, Yo a ti te escucho bien. Sí, pero el audio bien. Ya, entonces voy a seguir. Sigamos hablando, Juanse. perfecto. Sí, sí, seguí. No sé en lo que estabas, Diego, pero proseguí con eso. Pregúntame de nuevo, Yo también te perdí el hilo. escucho medio mal. Se corta el video. Bien. Bueno, eh, estábamos con el tema de las pensiones en Chile. Por un lado, como te decía, el sistema de capitalización individual, en el que uno ahorra parte de sus ingresos para después, digamos, recibir eso como pensión. Y por el otro lado, el sistema de reparto, que es un sistema que ha fracasado, un sistema muy viejo que ha quedado obsoleto y que además surgió ya como una estafa, ¿no? Digamos, el sistema de reparto era una estafa en el momento en el que la esperanza de vida era de 40, 45 años en Alemania y que, digamos, te pagaban la pensión a los 65 años, 70. Es decir, era una estafa. Muy pocos llegaban a cobrar después su pensión. Claro, aquí en Chile tuvimos un sistema de reparto hasta el año 82, cuando se hizo la reforma y pasó a ser un sistema completamente privado. En los años 70 y 60, bueno, ahí hacia atrás, Chile era distinto, era un país pobrísimo, era un país que estaba en segundo lugar de pobreza, solo ganándole a Haití. La esperanza de vida en Chile era 50 y algo, y los sueldos eran bajísimos. Y además, una cosa importante, que en Chile se cotizaba obligatoriamente en esa época 20%. Cuando cambió el sistema a capitalización individual, se hicieron cuentas individuales en distintas administradoras de fondos de pensiones, que al principio, cuando fue pensado, eran cerca de 20 o de 30, o sea, había competencia real para conseguir un buen producto a poco precio, competencia, ustedes saben. Eh, y bajó la cotización de un 20 a un 10. Y estos fondos iban a entrar al mercado bursátil y generaban ganancias, a diferencia del reparto, que era simplemente una alcancía que se repartía en partes iguales. Del año 82 hasta el año 2020, la esperanza de Chile de vida aumentó a 79 años para los hombres y 82 para las mujeres. Las mujeres se siguen jubilando a los 60 y los hombres a los 65. Del ahorro de lo que gana una persona en pensiones, aproximadamente un 70% es ganancia y 30% lo que realmente juntó el trabajador en toda su vida. Eh, y se fueron haciendo reformas al punto que fueron disminuyendo la competencia y tenemos actualmente 6 administradores de fondos de pensiones. Se crearon los multifondos en el gobierno de Lagos, donde crea un fondo, son 5, donde hay uno de mayor a menor riesgo, pensando en poblaciones que estaban más cerca de jubilar versus los jóvenes que podíamos arriesgarnos más. Eh, y además, una reforma importante que hizo el gobierno de Lagos, que es socialista, fue que pasó las pérdidas que antes las asumía la administradora de fondos de pensiones a los usuarios. Es decir, cuando los fondos suben, ganan todos, pero cuando caen, pierde solamente el usuario. Lo hizo un presidente socialista. O sea, se dan cuenta cómo fueron echando a perder el sistema con el tiempo, hasta lo que tenemos hoy día, bueno, y con el relato de la izquierda, que esto es todo mal, que es culpa de la AFP, las malas pensiones, pero nadie piensa en el mercado laboral, que los sueldos son bajos, que las personas, eh, es decir, el problema está ahí, en el mercado laboral, no en el sistema obviamente tal, y esto está basado en el ahorro. Claro, efectivamente, si la gente tuvo laguna o no pudo trabajar un tiempo o quedó con alguna discapacidad que tiene que jubilar antes, el fondo va a ser menor. Ahí me parece que se pudiese hacer algo para compensar eso, pero hacerlo plenamente estatal claramente no va a resultar, porque la población chilena pasó de una pirámide
a un rombo, es decir, hay mucho más, hay mucho menos personas activas laboralmente por cada jubilado, que en un sistema de reparto resultaría una pensión aún más baja. Y eso es lo que quieren hacer, pero no lo cuentan. Y la gente se compra esa cuestión. ¿Y por qué se la compra? Porque tienen un relato claramente orquestado desde la izquierda y del otro lado no hay absolutamente nada. Entonces la gente con el tiempo obviamente va a asumir el relato de la izquierda, las categorías, las definiciones, los conceptos de un solo lado, porque hay un solo discurso en Chile y la derecha dejó de hacerlo. Al principio, de los años 90, sí lo hizo bien, al punto que casi ganó el candidato presidencial en el 99 a Lagos. Pero de ahí en adelante se olvidaron, absolutamente dejaron de hacer todo. Algo parecido a lo que ocurre, me imagino, con todas las derechas del mundo occidental, en verdad, que se dedicaron como a pelear el poder, los votos, y se olvidaron de hacer política. Y el presidente que tenemos nosotros actualmente viene del mundo empresarial y él está jura de guata, como decimos nosotros, que, que administrar un país, administrar una empresa. Ellos nos presentan un checklist en las campañas presidenciales. Miren, yo quiero hacer esto, y después cuando gobiernan dicen, cumplí, check, no cumplí, mal. Y así evalúa la gestión presidencial. ¿Dónde está la política real? ¿A dónde creen que vamos a llegar así? Y por eso nosotros, como partido que queremos influir realmente, no queremos estar con esta gente, queremos que se vayan para la casa, porque su manera nefasta de hacer política es como nos tienen así. Yo le he hecho gran culpa de lo que tenemos hoy día a esa gente. La izquierda, si bien tiene un discurso y no lo comparto en nada, pero si uno lo mira fríamente, ellos hicieron su trabajo, hacer política de manera profesional, eh, digamos, bien hecha como corresponde, y del otro lado no hicieron nada, entonces, ¿qué más? ¿Qué esperan? Ahora el gobierno tiene cero poder, en la práctica no pueden hacer nada, están arrinconados. Y ellos, eso es el mundo que nos van a legar ahora. A nosotros los más jóvenes nos va a tocar vivir unos 10 o 15 años más, quizás cuántos, ojalá sean menos, por supuesto, de izquierda. Las generaciones más jóvenes a la mía son completamente adoctrinadas por la izquierda. Y obviamente ellos van a votar después de adultos a la izquierda. Sí, es que lo preocupante, Diego, más allá del voto al apruebo, que es súper preocupante sin dudas, es que esa gente va a votar a la izquierda cuando sean las elecciones presidenciales. Exacto. Y de hecho, de la encuesta, y yo cada vez le escribo menos, puntea un comunista, un militante del Partido Comunista que se llama Daniel Jadwe. Y yo digo, vamos a hacer el hazme reír. ¿Qué país serio vota a un comunista para la presidencia? Y eso está a punto de ocurrir aquí en Chile, o podría darse, está la posibilidad abierta. Sí, En lo los vengo siguiendo, 70, todo lo que en tiene que los, ver con el proceso en los chileno, 70, y es en los preocupante la 70 Chile hizo historia. En los 70 Chile hizo historia porque eligió democráticamente, con un tercio de los votos, a un socialista, que en plena Guerra Fría era una cosa inédita que nadie podía entender. Y ahora podemos hacer historia de nuevo si votamos un partido. ¿Qué país ha votado a un comunista para ocupar la presidencia? Y esto está a punto de pasar aquí en Chile. Increíble, es increíble. no, bueno, A Argentina eso nos vive votando enfrentamos los comunista, libertarios. ¿no? Pero, Oye, la tenemos súper fácil, los libertarios aquí. a ver, Argentina vive votando. Vos decís, ¿qué país vota un presidente comunista? Argentina viene votando hace 90 años gente que si no es comunista pega en el palo. O sea, vamos a decir la verdad. O Claro, sea, en este caso, pero bueno, tenés razón. ¿Qué país vota a un presidente comunista? Ninguno. Argentina es un ex país ya, en este momento. claro, pero este es un gallo que milita en el Partido Comunista chileno. Entonces, comunista de tomo y lomo. Sí, alguien dijo por ahí vi pasar dentro de los comentarios que el PC tiene poco peso específico, y eso es verdad. Electoralmente ellos nunca superan el 6-7%, tienen 6 diputados y un par de alcaldías. No, tienen 8 diputados, perdón, 8 de 155. Y claro, pero hace 20 años no tenía ninguno. Claro, eso es lo No preocupante. tenía no tenía ninguna posibilidad de tener un presidente. Y 20 años después sí, y tienen 8. Pero aquí
al amigo aquí, para Benji, que parece que lo ubico a él. Eh, una cosa es es tener peso electoral y otra cosa es ser hegemonía. Eso es muy importante tenerlo claro, que no es lo mismo ser hegemónicos a ser electos. Me explico. Cuando uno habla de política, digamos, formal, los que están electos en cargo de poder, Congreso, gobierno, etcétera, ellos son simplemente la superficie de una taza de leche, como le digo yo, son la nata. Pero de ahí para abajo está el poder real. Y el Partido Comunista de Chile está en los grandes sindicatos, en las juntas de vecinos, en los clubes de barrios, en los colegios. Es mejor tener el poder ahí a estar metido en el Congreso. Y eso es la hegemonía. Y eso es lo que tiene el Partido Comunista. Por eso a mí no me extrañaría que si ellos están llevando este proceso por detrás, desde las bases, que surja un candidato comunista, porque son la hegemonía. Como te En el decía, Poder tiene el Judicial, tiene monopolio razón de la Mariana. sensibilidad y hay que tener mucho ojo con eso, mucho cuidado con eso porque, digamos, en Chile pasa algo muy, muy loco. Yo lo vengo siguiendo, como te decía, hace mucho tiempo. Este relato de la desigualdad es lo más natural que existe. O sea, todos somos desiguales por naturaleza. Tenemos diferentes aptitudes, diferentes talentos. Es decir, esto de querer igualar a todos. Es decir, ¿qué quieren? ¿Que sean el 96% pobres como en Venezuela? Entonces sí, somos todos iguales, todo igual de pobres. Y lo que dice parece, digamos, irrisorio, pero no es tan así, porque efectivamente en el año 2013, me acuerdo, 2013 falleció Fidel Castro, ¿no? Por ahí, bueno, cuando Sí, murió Fidel creo que sí. Castro, una, una política comunista bien famosa aquí en Chile que se llama Camila Vallejo, no sé si lo ubica, Sí, sí, la he ella visto. fue, ella fue por supuesto al funeral de su héroe Fidel y en una entrevista dijo, yo prefiero que seamos más pobres, pero menos desiguales. Lo dijo textualmente. Incluso el año pasado, o este año no recuerdo, una diputada de centro derecha dijo, yo prefiero un país más justo a un país, bueno, no recuerdo exacto, pero apuntaba a lo mismo. Es decir, no es algo que sea poco factible. Y efectivamente es un relato que ha ido calando en la gente. ¿Pero por qué? Porque nadie estaba del otro lado para decirle justamente lo que tú acabas de decir. Es natural que seamos desiguales, porque somos individuos distintos, con Claro, talentos diferentes, con necesidades distintas. Un país un poco más pobre, pero más feliz. Ahí Benji me aportó. eso es lo que quiero. Benji, si no estás inscrito en el partido, te vamos a inscribir porque eres muy rápido de mente. Eso fue lo que dijo la diputada de centro derecha. Centro derecho. No, es increíble, es Y después nos increíble. Bueno, dicen de centro derecha no a tenía nosotros nada nos prácticamente, dicen, ¿no? a nosotros nos dicen extremistas, que somos de extrema derecha, no sé qué. Lo único que hacemos nosotros es quedarnos fijos en un lugar, en el lugar de de la idea de la libertad. Claro, Pero como Federico, todo el acá también espectro, Victoria Donda, diputada nacional, dijo exactamente lo mismo que Camila sí, Vallejo. exacto. Sí, Camila Vallejo y esta señora Osandón, que la dijo de centro derecha. O sea, por eso te digo, ¿por qué caló el discurso de la desigualdad? Si el índice de Gini ha ido disminuyendo en Chile, Claro. porque nadie estaba del otro lado para decirle por qué, no por qué es bueno ser desigual en el fondo, o por qué no es tan real lo que te dicen. ¿Qué vamos a hacer si no dieron la pelea donde corresponde? Es obvio que esto iba a pasar en Chile algún día, nosotros como partido lo preveíamos, en los cursos de formación que teníamos, lo preveíamos, pero claro, no pensábamos que iba a ser ahora. Nosotros jugábamos. ¿Cuándo va a pasar esto? El 2025, decía yo, a mediados de la década, pero pasó el año pasado. Como vos bien decís, descendió el índice de Gini, aumentó el índice de movilidad social en Chile. Digamos, disminuyó la Exacto. pobreza, disminuyó la inflación. Es decir, es una locura que con la evidencia empírica frente a sus ojos no puedan darse cuenta de la realidad. Puro relato, eso es política real. Por eso es muy Y importante ni hablemos que del los índice de jóvenes libertad económica. Es increíble el que puesto hablen. en el que se encuentra Chile. Exacto. Pero eso es política. ¿Se dan cuenta? Aquí los jóvenes de nuestro bando
hasta ahora que gracias al 18 de octubre muchos despertaron realmente, no estaban ni ahí, no les interesaba participar, encontraban que era una lata, que era fome, pero no entendían los riesgos que había de no hacer eso, porque del otro lado se lo hacían. Y ahora, bueno, más vale tarde que nunca, pero el camino de nosotros, el Partido Libertario en particular y todo el sector liberal libertario en general, tenemos un trabajo durísimo y pensando en el muy largo plazo. Yo soy un poco pesimista, no por eso no, no vamos a dar la pelea, digamos, en todas las instancias que se pueda, pero soy pesimista del futuro de Chile en el corto plazo. ¿Tienen algún Yo link no creo que nada para de que se eso afilie la gente, Diego? ¿Sí? ¿Se lo dejo acá? Si querés escribirlo y fijo un rato el tuyo, así. Bueno, háblame mientras lo busco. Perfecto. No, básicamente esto, ¿no? Este tema, este relato de la desigualdad que justamente, digamos, es la Ah, bandera Juanse, que siempre la lleva a mano. la izquierda, ¿no? ¿Ahí lo Ahí escribiste? está, sí, para que me lo fijes. Para que Es saco el mío el, y fijo el es tuyo. el, ¿cómo se llama? Ahí está. El link del servicio electoral, que es el que vela por las partidas acá en Chile. ¿Qué te iba a decir? Ah, no, dale, sigue, me perdí. No, bueno, te quería preguntar, por ejemplo, lo que se conoce en muchos países, ¿no? Como la derecha cobarde, ¿no? Por ejemplo, Joaquín Lavín, en Chile, que ahora se define como socialdemócrata. ¿Qué pensás de eso? Joaquín Lavín es uno de los políticos más oportunistas que ha tenido la historia de Chile, porque cuando estaba en los 80, él salía en fotos con Augusto Pinochet. Él escribió libros hablando de la economía de libre mercado, y escribía libros en fácil, porque en ese tiempo la UDI, que es su partido, sí hacía la tarea. Y tenía un libro, un manual, yo lo tengo en mi casa, lo vi cuando era niño, un manual de este tamaño donde definía conceptos de libertad, escrito por Joaquín Lavín. Después, bueno, fue alcalde, que se tuvo una carrera, una trayectoria, casi fue presidente. Cuando estaba Michelle Bachelet en el primer gobierno, él dijo, yo soy bacheletista. Y ahora es socialdemócrata. Y al día siguiente, la agrupación de la socialdemocracia salió a decir que Lavín no era un socialdemócrata. O sea, a lo que voy, la derecha cobarde de aquí en Chile le hace ojito a la izquierda, así como, no, si igual estoy con usted, igual lo entiendo, pero los del otro lado los miran con un desdén, con odio parido, que ellos no entienden. Por más que le soban el lomo a la izquierda, no les van a dar lo que ellos quieren. Cuando ellos hacen esto, de irse hacia el centro, tomando banderas de izquierda, juran, están seguros que avanzan, que ganan terreno. Y en la realidad son los otros, porque los de tu bando contrario tomaron tu bandera. Ellos ganan cuando hacen eso. Y todavía no entienden. Y se está yendo cada vez más a la izquierda y nos quedamos nosotros fijos en la idea de la libertad y nos quedamos relativamente a la extrema derecha. Ultra neoliberales, me dijeron una vez. Ustedes son ultra neoliberales, ya no alcanzamos a ser neoliberales. Ya ni siquiera Ultra alcanza la neoliberales, definición de ya, neoliberal. claro, como hiper requete contra super liberal. O sea, ya nos inventan cada cosa solo porque nos quedamos fijos en un lugar. A ver, según las encuestas, vos me dijiste que no crees mucho en las encuestas, yo tampoco, pero según las encuestas me decís que está primero Daniel Jadwe, segundo está Joaquín Lavín o José Antonio Caz. ¿Quién es el principal opositor de...? Joaquín Lavín. Joaquín Lavín y Daniel Jadwe están O sea que en opositor el entre podio. muchísimas comillas. O sea que son dos zurdos que están primero. Claro, o sea, hay uno más zurdo que el otro. Y de José Antonio Caz aparece tercero o cuarto. Pero claro, se ha leído acá que la votación del rechazo, que como fue 22%, es un voto duro para José Antonio Caz. Se ha dado esa interpretación, porque él fue el único político tradicional que tomó la bandera del rechazo desde el primer momento y no la soltó. Hubo algunos de la derecha cobarde que dijeron rechazo, pero bastó
una protesta, una amenaza por Twitter, para que dijera no, si vota apruebo. A ver, Pero él vale, se quedó bueno, fijo. zurdo en el sentido de que comparado con nosotros los liberales o libertarios, es zurdo. Es decir, vendría a ser como una especie de Macri, si se podría decir, Joaquín Lavín. Bueno, Macri, o sea, Macri es lo mismo que Piñera. De hecho, una vez yo vi una entrevista de Macri donde él decía que admiraron el proceso de Sebastián Piñera uno en el 2010 y se basaron en él para llegar ellos a la presidencia después. Así que son exactamente lo mismo. Un empresario cuya fortuna es de origen dudoso. eh, es lo mismo. Lavín es más de lo mismo. Vienen del mismo sector. Y es un oportunista, como te digo. Pero claro, volviendo al punto, José Antonio Caz, si bien no compartimos todo con él, pero al menos en hartos puntos sí. Estuvimos en el rechazo también. Y él como te digo, se abanderó con el rechazo y se interpreta que esa es votación de él. Y eso, en el fondo, podría ser bueno para las proyecciones de esta nueva derecha, porque en la elección anterior José Antonio Caz sacó 8. Entonces subir de 8% a 22%, si es que fuera real, es un salto gigante y eventualmente podría pasar a segunda vuelta si obtiene una votación así. Pero eso está por verse. Ustedes, Diego, como Partido Libertario, ¿consideran poder hacer alguna alianza electoral, algún acuerdo, o van a ir directamente ustedes solos y con la idea de la libertad full y no van a aliarse con ningún partido? Es precisamente tema de debate interno actualmente. eh, Consideramos varios factores. A nosotros nos gustaría tener la suficiente poder e influencia para ir solos, pero dado el sistema electoral de Chile, eh, eso es bien difícil que pueda ocurrir ahora, quizás más adelante. Pero viendo el tema de la Constitución y que hay que inscribir candidatura hasta el 11 de enero, que es un plazo bien acotado, eh, lo más probable es que busquemos hacer algún tipo de alianza electoral. No quiere decir que cedamos con los principios, simplemente para enfrentar, digamos, la ola progresista que tenemos al frente. Y El ver, tsunami, para usar digamos, referencias chilenas. tener un legislador propio, ¿no? Dentro de ese frente, si saca un buen porcentaje, puede llegar a entrar algún legislador libertario. Sería hermoso, sería la primera vez que eso ocurre aquí en Chile. Sería magnífico eso. Bueno, acá en Argentina estamos en el mismo proceso. Por ahora estamos solos, lo que tiene que ver con Unidos Argentina. También está el Partido Libertario de Argentina, del cual yo fui parte. Yo formé parte del Partido Libertario hasta el año pasado. Acá en mi ciudad se disolvió por algunos problemas con la dirigencia de provincia y nos fuimos trasladando a distintos espacios. Pero hay muchos espacios liberales en Argentina, por suerte, actualmente. Tenés, por ejemplo, el Sí, Partido Libertario, Unidos Argentina, está Recrear, tenés el Partido Autonomista Nacional, que era el partido que nos llevó a ser potencia número uno a nivel PBI per cápita en 1895, y tenés un montón de partidos, por ejemplo, también algunos conservadores, como NOS, que vendría a ser similar al Partido Republicano de Kass. Es decir, hay toda una estructura que también es liberal en lo económico, ¿no? El Partido NOS. Así que hay toda una estructura claro. linda, importante. Sí, el movimiento liberal de Argentina ha crecido un montón los últimos años. Yo lo miro con detención y con harta admiración por lo que han podido lograr en este poco tiempo. Asumo que la influencia, o sea, gran parte ha ayudado a que tengan rostros potentes los medios, como Milei, que es amigo de la casa, entre otros. Eh, pero además ustedes tienen la ventaja, entre comillas, yo le decía, el otro día hablé el viernes pasado con alguien del Partido Libertario de allá. Decía, para ustedes es un poco más fácil vender la libertad, porque llevan 70 años con socialismo duro. Y además perciben los efectos del mal manejo económico. La pobreza de ustedes está cerca del 50, la inflación, ¿para qué decir? En cambio, esos temas para los chilenos comunes y corrientes no es tema. Llevamos 30 años, un poco más, con inflación cerca del 2%, con la pobreza menos del 10%, bueno, ahora estamos en el 12%, el desempleo en un 5, un 6%, o sea, súper buenos índices macroeconómicos, un PIB per cápita de 22.000 en su mejor momento. Es decir, la economía para los chilenos común y corriente no es tema, no es tema. Yo he conocido amigos argentinos, amigas argentinas, que saben de memoria cuánto vale el dólar, por ejemplo. Pues claro, porque su moneda está muy inestable. Tú le preguntas a un chileno, no, no se preocupan, porque el peso chileno siempre está fuerte. Entonces,
es mucho más fácil para ustedes en Argentina ahora, en el contexto actual, más encima con la pandemia, de vender o de salir a defender la libertad porque la gente común y corriente vive esa falta de libertad. Para nosotros es un poco más complejo, la gente no lo vislumbra. Cuando uno le dice Venezuela, por ejemplo, está haciendo campañas del terror, esto no va a pasar. Lo mismo que decían acá, el año pasado. Claro, lo mismo que decían allá, que no iban a hacer Cuba, que ustedes no iban a hacer Venezuela, ahora nosotros no vamos a hacer Argentina. Digo, nobleza Así obliga, que, vos sabés, me faltó mencionar la UCD, que también es un partido que, junto al Partido Libertario y otros partidos, son partidos que es el frente que ahora tiene como líderes a José Luis Esper y a Javier Milei. Así que me había faltado mencionar la UCD. Fíjate qué placer, que son tantos partidos que ya hasta me puedo dar el lujo de olvidarme alguno. Es realmente una alegría muy grande que las ideas de la libertad hayan llegado tan alto, ¿no? sí, yo estoy muy contento por Argentina, hay un futuro un poco más claro, digamos, un poco más esperanzador que el que tenemos nosotros acá, que estamos recién partiendo con este proceso de izquierda dura. Bueno, la verdad que lo que están Ese es haciendo el, es excelente, tengo que decirlo, lo sigo en las redes hace tiempo, también en Facebook, acá en Instagram ahora. Realmente es magnífico lo que están haciendo, y me parece que hoy más que nunca son esenciales para la defensa de las ideas de la libertad en Chile, que están en peligro ahora con esto, ¿no? Con esta decisión de votar por el apruebo, están en un inmenso peligro, y me parece esencial sí. la participación del Partido Libertario en la política chilena hoy en día. Sí, nosotros creemos lo mismo. De hecho, el día domingo mandé un mensaje, digamos, a los militantes, como me toca hacer me tocó dar la cara, digamos. Y a los 30 minutos de iniciado el conteo yo supe que iba a ser paliza, así que empecé a trabajar en el discurso. Y esa fue una de las frases que dije justamente, que los libertarios ahora somos más necesarios que nunca, que la libertad peligra. Y, y eso, de verdad, de verdad, de verdad, hay gente que todavía no vislumbra el monstruo que tenemos enfrente, la montaña que tenemos que superar, que probablemente terminemos cayendo en un risco. Y, y es necesario, es muy, muy importante que la gente que es adepta a la idea de la libertad, que muchos de ellos no lo saben, apoyen al Partido Libertario y a cualquier organización de tipo cultural, de tipo político, de tipo lo que sea, que No sé defienda si esta ustedes idea, tienen porque Cure for Liberty, ¿está en Chile también? ¿Estudiantes por la Libertad? si está Estudiantes por la Libertad, ellos son más liberales clásicos, han tenido varias peleas con nosotros, Ah, pero tontera, en este momento da exactamente lo mismo. Como te digo, el adversario que tenemos al frente es profesional de partida para hacer política, son duros, ahora que tienen el 80% de aprobación, digamos, obviamente se lo van a apropiar, ese es el tema, porque y creen nosotros que somos outsiders, ¿me entendés? Nosotros venimos de afuera y nos cuesta un poco a veces meternos en este barro de la política con tantas artimañas, con tantas trampas, con tantas cuestiones. Yo hace 3 años que estoy metido y uno se da cuenta que hay cosas muy, muy turbias dentro de la política. es verdad, pero alguien tiene que hacer este trabajo, alguien tiene que defender la idea, porque en el fondo es para las personas. Nosotros, no sé si supiste, como dice que nos sigue, probablemente viste que en el 22 de febrero hicimos una manifestación en el centro de Santiago, frente a la Moneda, obviamente en favor del rechazo, y caminamos hacia la Plaza Italia, que va a ser Plaza Italia siempre, no Plaza de la Dignidad. Eh, Ah, porque y le cambiaron recibimos el el amor nombre, de la... ¿no? Sí, sí, probablemente quede escrito en la Constitución. Pero a lo que voy, avanzamos, caminamos hacia la Plaza Italia, el 22 de febrero, cuando está todavía álgido el tema, y recibimos el amor de la gente, tú podrás imaginarte, de los balcones nos decían, eso chicos, fuerza, lo apoyamos, y nos tiraban agua porque hacía calor, porque era pleno verano, claro, era agua un poco de dudosa procedencia, era media amarillenta, nos tiraron nos tiraron flores que estaban hechas de roca y puras palabras de Al principio aliento. pensé que me decías en serio, que habían tenido un buen recibimiento. No, nos llenaron de insultos, de piedras, de palos.
fíjate que en el trayecto, para que los amigos de Argentina, uno pasa de la Moneda hasta Plaza Italia, hay un museo que es el Centro Cultural Gabriela Mistral, que obviamente te imaginarás cuál será su tendencia, y salieron todos los funcionarios de ese museo a darnos nuestro apoyo. Funcionarios del gobierno, de centro derecha, a apoyar, a gritarnos porque éramos unos fascistas, etcétera, lo que ustedes ya se imaginarán. Y llegamos a la Plaza Italia y la gente nos decía, salgan de mi plaza, fascistas de mierda. Y dije, ¿qué plaza tuya si esta es espacio público? ¿Qué te pasa? Bueno, nos recibieron pues claro, aquí está la lógica de territorialidad, de media una cosa, media molecular. Totalmente distorsionada. O sea, si es un espacio público, es privado, es de ellos, y la propiedad privada se la pasan por no quiero decir dónde, y avanzan en contra de la propiedad privada, usurpan, como está pasando acá en Argentina, toman Exacto. tierra. Porque la lógica está en ganar territorio, que en el fondo es poder. Y por lo tanto era terreno conquistado para ellos. Y nosotros como fascistas, en el lenguaje de ellos, nos metíamos, entonces ellos se sentían con el derecho de sacarnos. Y por supuesto que no usaban buenas palabras para sacarnos. No tienen ni idea de lo Un que es el militante fascismo, Diego. No saben que es de izquierda no el tiene ni fascismo. idea, no tiene ni idea. Un militante nuestro salió con una herida en la cabeza. Yo me acuerdo de estar protegiendo a una señora. Al lado mío había una señora, había una amiga nuestra con su bebé aquí en el fular, y le despertó absolutamente nada a los héroes de la primera línea, estos capuchas que están en la plaza. Nos tiraron con todo, les importó nada. Pero nosotros estábamos con una adrenalina por lo que habíamos hecho. Dijimos, esta es una tremenda señal para la gente. Pero, ¿tú crees que a alguien le importó? ¿Tú crees que salió en un medio? ¿Tú crees que No se hizo alguien le ninguna dio cobertura? denuncia. ¿Ustedes mismos no denunciaron Probablemente. o no prosperó esa denuncia? Nosotros no, pero ¿a quién íbamos a denunciar si en el fondo eran hordas con capucha? No sabíamos quiénes Claro. eran. ¿Qué le vamos a decir? Miren, nos pegaron. ¿Pero se ¿Quién? juntaron con No sé. gente de una marcha de la prueba? O sea, hubo un encontronazo. No, no. Lo que pasa es que, para que se vayan haciendo la idea, en la plaza hay un parque que fue tomado por estos capuchas, que era la primera línea que tenían que, eh, pusieron carpas en un parque público, carpas, un campamento básicamente. Se tomaron el territorio porque era suyo, era del pueblo. Entonces, cuando vieron que llegamos, obviamente salieron todos a echarnos. Y éramos un grupo como de 50, 100 personas. Y bueno, nos corretearon con piedras, con palos, salimos ensangrentados, a mí llegó una piedra en el pie, algunos terminaron en el hospital, por suerte ninguna lesión grave, pero eso Sí. era el precio. El pecado nuestro era tener una opinión. Eso es lo que se está viviendo en Chile. Está tan polarizado que tú Queda no poquito puedes tiempo, Diego. Te pensar, quería preguntar el lugar que se te ok, está dando en los medios de comunicación, a vos y a cualquier referente del Partido Libertario. ¿Se les está empezando a dar lugar de a poco? Vi que estuviste en un programa el otro día en Miami, que era de venezolanos, ¿no? Exiliados, y vi algún sí, que otro sí, video, pero quería saber eso. sí. Bueno, siempre me han abierto espacios desde medios digitales de afuera, como el tuyo, como ese de Venezuela, tú en Colombia, eh, pero los medios tradicionales, hegemónicos, no nos dan bola. No, cero posibilidad. Se le está dando de No, a poco a José Antonio Caz, vi que está un poco más en los medios, pero sin embargo se lo demoniza, se le dice que es de extrema derecha, que es fascista, que es nazi. claro, Es decir, para darle lugar y claro, decir eso, no sé hasta qué punto sirve. Sirve porque hablar, bien o mal, siempre te suma, ¿no? Porque te da sí, pues, repercusión. Pero no sé hasta qué él punto. cada cierto rato está, porque él fue diputado desde el año 90 y tanto, entonces tiene una trayectoria, es conocido, pero nosotros que venimos de clase media, del barrio, que no tenemos padres que son, que están en el poder, porque eso es lo que es el partido. Gente que quiere la libertad y que quiere trabajar por ella, y que no quiere el poder por el poder. Nosotros como partido queremos llegar al poder, sí, pero para difundir la idea, no porque queremos apoltronarnos ahí.
Bueno, Diego, quedan 25 segundos. Te agradezco de corazón, la verdad, un placer tenerte acá. Somos un partido en formación, así que es un honor contar con ustedes. Te podrás imaginar que somos un partido local, ustedes son un partido a nivel nacional, así que es realmente muy, muy gratificante para nosotros. Te agradecemos de corazón. Muchas gracias, Juanse, cuando quiera. Buenísimo, esto lo vamos a subir a YouTube, así que si querés compartirlo después, tenemos nuestra cuenta en YouTube que subimos todos los videos. Ahí me manda el link. Nos vemos, hasta luego. Gracias. Chao.